Hermanos y hermanas, hijos amados en Cristo, como vuestro Padre espiritual, encomendado con el manto sagrado del sucesor de San Pedro, me presento ante vosotros, con un corazón encendido por el amor de nuestro Salvador Jesucristo, y un anhelo ferviente de guiaros al abrazo de la misericordia infinita de Dios. El Espíritu Santo ha entrelazado nuestros caminos, no por casualidad, sino por designio divino, para reflexionar sobre un misterio, antiguo y urgente: el papel de la duda en nuestro peregrinaje de fe. La duda, a menudo vista como sombra en el alma, no es señal de debilidad, sino una invitación sagrada a acercarnos al corazón de Dios. Si estáis aquí luchando con preguntas que inquietan vuestro espíritu o atenúan la luz de vuestra confianza, sabed que sois llamados a este momento. A través del crisol de la duda, Dios forja una fe radiante, como oro purificado por el fuego, duradera por la eternidad. Os invito, hijos míos, a caminar conmigo en este sendero sagrado donde las preguntas se convierten en peldaños hacia una confianza inquebrantable en nuestro Creador. Antes de comenzar, os pido que compartáis en los comentarios vuestro nombre y el lugar donde vivís. Este acto sencillo os une a la Iglesia Universal, una familia global, vinculada por la fe, llamada por nombre. Desde cada rincón de la tierra, al compartir, proclamáis vuestro lugar en esta comunión de esperanza, junto a innumerables almas que buscan anclar sus vidas en la verdad de Dios. Que la luz del amor de Cristo ilumine nuestros corazones. Al entrar en este diálogo sagrado, comencemos con una oración. Padre eterno, fuente de toda verdad, ilumina nuestros corazones. Con tu Espíritu Santo, guíanos a través de la duda hacia tu luz divina. Danos valor para preguntar, fe para confiar y amor para perseverar. Que este camino nos acerque a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Permitidme compartir una historia que ha marcado mi corazón, un testimonio del poder transformador de abrazar la duda con valentía. En una parroquia humilde de Aso, conocí a Mateo, un joven cuyos ojos cansados y voz temblorosa revelaban un alma cargada de incertidumbre. Como maestro de fe para estudiantes, Mateo había dedicado años a compartir el Evangelio, pero se enfrentaba a preguntas que sacudían su creencia. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo confiar en una escritura tan antigua? ¿Puedo creer en un Dios invisible? Sus dudas, como nubes de tormenta sobre un cielo claro, amenazaban con oscurecer la luz de su fe. Sin embargo, su corazón anhelaba la paz de Dios. La historia de Mateo resuena con las luchas de muchos de vosotros que cargáis el peso de la incertidumbre, pero anheláis la certeza del amor divino. Mientras compartía su corazón junto al altar sencillo de su iglesia, recordé la sabiduría de la iglesia. Como Jeremías 1, verso 5 afirma: antes que te formase en el vientre, te conocí y te santifiqué. El camino de Mateo es un faro de esperanza que ilumina la senda hacia una fe fortalecida. A través de la duda, exploremos este camino juntos, paso a paso, buscando la gracia para transformar la duda en confianza. La primera verdad que debemos abrazar es que la duda no es enemiga, sino una invitación sagrada a buscar a Dios más profundamente. Isaías 1, verso 18 nos llama: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El Señor mismo, en su misericordia infinita, nos invita a razonar, a llevar nuestras preguntas, como un niño lleva sus miedos a un padre. Oramos. Cuando Dios habló a Israel, un pueblo alejado de su pacto, no reprendió sus dudas, sino que invitó al diálogo, urgiéndolos a resolver sus conflictos en la luz de su verdad. La fe, hijos míos, no es un salto ciego al vacío, sino una confianza viva, arraigada en la razón, radiante con la gracia. Esta verdad fluye del Evangelio, donde la duda se entrelaza
en la salvación. Considerad a los discípulos en la tempestad del mar de Galilea. Marcos 4 versos 37 al 40 relata: se levantó una gran tempestad y las olas cubrían la barca. Jesús dormía. Lo despertaron, diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él calmó el viento y dijo: ¿por qué teméis? ¿Aún no tenéis fe? La duda de los discípulos, nacida del miedo, no trajo condena, sino instrucción gentil, porque Jesús los guió a través de la tormenta. Mateo también sintió miedo, cuando el sufrimiento nubló su confianza, pero sus dudas fueron un llamado a buscar la presencia de Dios. Con fervor, reflexionad, hijos míos, sobre los santos y profetas que caminaron este sendero. ¿No luchó José con la desesperanza en prisión y emergió como líder? ¿No dudó Juan el Bautista sobre el Mesías? Incluso los discípulos ante el Señor resucitado albergaron dudas, como Mateo 28, verso 17 revela. En España, durante la Semana Santa en Sevilla, conocí a Isabel, una madre que dudaba tras perder a su esposo. La procesión de la Virgen de la Macarena la llevó a arrodillarse. En una iglesia, oró con lágrimas. Sus dudas se convirtieron en un encuentro con Dios. Dijo: la Virgen me mostró que mis preguntas eran un camino a su Hijo. La duda, lejos de ser pecado, es un momento sagrado donde Dios nos invita a acercarnos. ¿Huiréis de vuestras preguntas o las llevaréis a la cruz? Donde Cristo transforma la incertidumbre en confianza. Esta pregunta nos lleva al segundo paso. La duda nos invita a buscar respuestas que iluminen nuestra fe. 1 Pedro 3, verso 15 exhorta: santificad a Dios en vuestros corazones. Estad siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia. Pedro nos llama a auricular la fe, no con certeza ciega, sino con esperanza razonada, arraigada en la sabiduría de la Iglesia. Nadie tiene todas las respuestas. Los misterios de Dios son vastos, como los cielos, pero la Iglesia ofrece un tesoro: Escritura, tradición, enseñanzas de los santos. Para guiar nuestra búsqueda, Mateo, en sus dudas, se volvió a su párroco, un pastor sabio, que lo escuchó con compasión y lo guió al catecismo de la Iglesia Católica. Preguntas sobre la antigüedad de la Escritura. Hallaron respuesta en 2 Timoteo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y corregir. También encontró consuelo en los escritos de San Agustín, cuyas propias luchas con la duda lo llevaron a una fe radiante. Os urjo, hijos míos, a identificar las raíces de vuestra duda. Es el dolor del sufrimiento, el desafío de un Dios invisible, la tensión entre fe y razón. No reprimáis estas preguntas, son gritos del alma, buscando verdad. Buscad guía de sacerdotes, diáconos, mentores sabios. En vuestra parroquia, sumergíos en las vidas de los santos. Santa Teresa de Lisieux, que enfrentó la oscuridad de la duda. San Juan Enrique Newman, cuya búsqueda de verdad lo llevó a la Iglesia. Explorad recursos católicos confiables, reflexiones de teólogos, vídeos de formación. Orad con las Escrituras, como Salmo 119, verso 105 proclama: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Encomendad vuestra búsqueda al Espíritu Santo, como Juan 16, verso 13 asegura. Él os guiará a toda verdad. En el camino de Santiago, conocí a Juan, un peregrino de Bilbao, que dudaba de la existencia de Dios. Tras años de estudio científico en la Catedral de Santiago, oró con otros peregrinos. Encontró respuestas en sus testimonios y en el catecismo. Hoy es catequista. En su parroquia, su peregrinación, una tradición española, lo llevó a la verdad. A través de la comunidad, no busquéis solos. La búsqueda de Mateo se transformó en un grupo de estudio parroquial donde compartió sus dudas y oyó testimonios de otros, como Lucía, una madre que dudó tras una enfermedad, pero halló paz
en la Eucaristía, su sabiduría colectiva, como un mosaico de fe. Iluminó su camino en Sevilla. Durante la Semana Santa, los penitentes se reúnen en grupos de oración, compartiendo dudas, fortaleciendo la fe. ¿Emprenderéis esta peregrinación de verdad? ¿O dejaréis que la duda os detenga? Esta búsqueda de respuestas nos lleva al tercer paso, la fuerza de la fe comunitaria. Para superar la duda, 2 Timoteo 2, verso 13 proclama: sufre penalidades, como buen soldado de Jesucristo. Como soldados en una batalla espiritual, hallamos fuerza, no en aislamiento, sino juntos, compartiendo nuestras luchas, con quienes han caminado el sendero de la duda. La Iglesia, cuerpo de Cristo, es un santuario donde nuestras preguntas hallan consuelo, nuestra fe se renueva. Mateo se unió a un grupo de oración en su parroquia de Asís, donde conoció a María, una mujer que había dudado del amor de Dios durante una pérdida personal. María compartió cómo el sacramento de la reconciliación restauró su paz, como 1 Juan 1, verso 9 asegura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Su testimonio inspiró a Mateo a buscar la misma gracia. Juntos oraron ante el Santísimo, encontrando fuerza en su fe compartida. Recuerdo estar con este grupo en su iglesia, sus manos unidas, alrededor de un altar sencillo, adornado con un crucifijo y una estatua de Nuestra Señora. Sus oraciones colectivas, ofrecidas con lágrimas y esperanza, crearon un santuario de gracia, como Mateo 18, verso 20 promete: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. No enfrentéis la duda solos. Hijos míos, buscad a quienes han luchado, vuestra comunidad parroquial, un director espiritual, un amigo fiel. Compartid vuestras cargas, como Gálatas 6, verso 2 urge. Llevad las cargas unos de otros, cumpliendo la ley de Cristo. Considerad a Santa Mónica, que oró incansablemente por la conversión de su hijo Agustín, o a San Ignacio de Loyola, que halló claridad a través del discernimiento comunitario en España durante la fiesta de la Virgen del Pilar. En Zaragoza, conocí a Carmen, que dudaba tras una crisis familiar. Se unió a un grupo de oración en la Basílica. Sus compañeros compartieron testimonios que la fortalecieron. Carmen dijo: la Virgen y la comunidad me sostuvieron. Estas tradiciones, como la Semana Santa o el Camino de Santiago, fomentan la fe comunitaria, que disipa la duda. Las vidas de los santos nos recuerdan que la fe se fortalece en comunidad, como Eclesiastés 4, verso 12 declara: un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esta fuerza comunitaria se amplifica a través de los sacramentos, fuentes de la gracia de Dios. La Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra fe, nos une al sacrificio de Cristo, como Juan 6, verso 56 proclama: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí. La reconciliación limpia nuestros corazones, preparándonos para recibir las respuestas de Dios. Como Salmo 51, verso 10 ora: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Mateo halló consuelo en la adoración semanal, donde llevó sus dudas ante el Señor Eucarístico, y en la confesión, donde expuso sus temores. En Málaga, durante la Semana Santa, los fieles confiesan antes de las procesiones, fortaleciendo su fe comunitaria. Buscaréis la fuerza de los sacramentos, o enfrentaréis la duda solos. Esta fuerza comunitaria nos prepara para explorar dimensiones más profundas de la duda, aprendiendo a confiar en la presencia de Dios. La tercera verdad nos lleva al cuarto paso, la necesidad de confiar en la presencia de Dios. Incluso en el silencio de la duda surge cuando Dios parece distante. Sus respuestas veladas en el silencio de nuestras pruebas. Pero Salmo 46, verso 10 nos recuerda: estad quietos y sabed que yo soy Dios. En la quietud, Dios obra, moldeando nuestros corazones. A través del misterio de su silencio, los discípulos en Galilea
sintieron este silencio, cuando Jesús dormía en la tormenta, pero su presencia fue su salvación. Mateo experimentó momentos donde sus oraciones parecían sin respuesta, pero aprendió a confiar, que Dios estaba cerca. Como Deuteronomio 31, verso 6 asegura, no os dejará ni os desamparará. Esta confianza se arraiga en el ejemplo de los santos. Santa Teresa de Calcuta enfrentó años de oscuridad espiritual, pero su confianza en Dios sostuvo su misión. San Pedro dudó al caminar sobre las aguas, pero la mano de Jesús lo levantó, como Mateo 14, verso 31 relata. Hijos míos, cuando la duda proyecta su sombra, cread un espacio sagrado para orar, un rincón en casa, con un crucifijo, una vela o una imagen de Nuestra Señora. Allí, en el silencio, ofreced vuestras preguntas a Dios, confiando que escucha. Como Salmo 34, verso 17 declara, el Señor libra a los justos de sus aflicciones. Mateo creó un espacio en su hogar, orando el rosario cada noche. Encontró paz, entregando sus dudas a la intercesión de María. En el camino de Santiago, muchos peregrinos oran en silencio, en ermitas, confiando en la presencia de Dios, como Antonio, de Madrid, que halló paz en una capilla tras dudar de su fe. ¿Confiaréis en la presencia de Dios o dejaréis que la duda apague su luz? Esta confianza nos prepara para perseverar. La cuarta verdad nos lleva al quinto paso, la necesidad de perseverar. Frente a la duda, Santiago 1, verso 12 promete, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque recibirá la corona de vida. La duda prueba nuestra resolución, pero la perseverancia la transforma en catalizador. Para el crecimiento, Mateo enfrentó tentaciones de abandonar su fe, pero siguió adelante, asistiendo a la misa diaria, orando en la capilla de su parroquia. Su perseverancia, como la declara una mujer que conocí en Florencia, transformó la desesperanza en esperanza, como Isaías 40, verso 31 proclama. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como águilas. La perseverancia no es solo resistencia, es un acto de confianza en las promesas de Dios. Considerad la parábola de la viuda persistente, en Lucas 18, versos 1 al 8, que buscó justicia sin cesar y fue recompensada. No dejéis que la duda os detenga. Orad a diario, tal vez con el oficio divino, o una novena a un santo, como San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles. Mateo halló fuerza, orando el Salmo 23 cada mañana. El Señor es mi pastor, nada me falta. Se convirtió en su ancla. Os urjo a establecer un ritmo de oración, mañana, tarde o ante el Santísimo. Escribid vuestras reflexiones, como Salmo 77, verso 11 alienta, a recordar las obras de Dios. En Sevilla, durante la Cuaresma, los fieles perseveran en la oración diaria, transformando sus dudas en confianza. ¿Perseveraréis en las tormentas de la duda o dejaréis que os aparten del camino? Esta perseverancia nos lleva al sexto paso, el poder transformador de la gratitud. Colosenses 3, verso 17 urge, todo lo que hagáis, en palabra u obra, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre. Un corazón agradecido es un faro que atraviesa la duda, abriendo el alma a la gracia. Mateo comenzó cada día listando 3 bendiciones: un amigo fiel, un momento de paz, la belleza de la creación. Esta práctica cambió su perspectiva, de la desesperanza a la esperanza. Su gratitud, como una semilla en tierra fértil, dio fruto en confianza renovada. Como Salmo 100, verso 4 invita, entrad por sus puertas con acción de gracias. La gratitud no es optimismo ciego, es una elección consciente de ver la mano de Dios. San Pablo, en cadenas, se regocijó, como Filipenses 4, verso 4 urge, gozaos siempre en el Señor. Comenzad vuestras oraciones, dando gracias por las misericordias de Dios, la vida, la familia, la promesa de su presencia. Colocad un crucifijo o una imagen de María
en vuestro espacio de oración, que os recuerden el sacrificio de Cristo. Y el fiat de María, Mateo inspiró a sus estudiantes a orar con gratitud, creando un efecto en su aula en Zaragoza. Durante la fiesta del Pilar, conocí a Teresa, que agradecía ante la Virgen. A pesar de sus dudas, su gratitud la llevó a una fe más profunda. ¿Cultivaréis la gratitud o dejaréis que la ingratitud apague vuestra esperanza? Esta gratitud nos prepara para el séptimo paso, la necesidad de purificar el corazón. Juan 1, verso 9 asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. El pecado, el resentimiento o el miedo pueden nublar nuestra conexión con Dios. Mateo, compuesto por ira no resuelta, halo libertad, en la reconciliación. Como Salmo 51, verso 10 ora: crea en mí un corazón limpio. Examinad vuestra conciencia a diario, buscando la gracia de la confesión. Liberad cualquier amargura. Como Mateo 5, verso 8 declara: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Considerad a San Francisco de Asís, que abrazó la humildad para purificar su alma, o a Santa María Magdalena, cuya penitencia la transformó. Mateo, en confesión, levantó un peso, permitiendo que sus oraciones ascendieran. Cread un espacio para esta purificación. Con un rosario o una vela, orad por la guía del Espíritu. Como Romanos 8, verso 26 revela: el Espíritu intercede. Cuando no sabemos orar, en Toledo, los fieles confiesan, antes de la Cuaresma, purificando sus corazones. ¿Purificaréis el corazón o dejaréis que el pecado opaque la luz? El corazón purificado nos lleva al octavo paso, el poder de la oración comunitaria. Hechos 2, verso 42 describe a la iglesia primitiva, dedicada a la oración y la comunión. Un modelo para nosotros. Cuando unimos intenciones, nuestra fe se fortalece, como Eclesiastés 4, verso 12 proclama: un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. El grupo de oración de Mateo, en Asís, fue su fortaleza. Compartió sus dudas, oyó a María, cuya fe se restauró en la oración comunitaria. Sus oraciones ante el Santísimo fueron un catalizador de gracia. Como Mateo 18, verso 20 promete: Cristo está presente. Donde 2 o 3 se reúnen, recuerdo a este grupo, orando alrededor de una virgen, sus voces en el rosario, un tapiz de fe, unido por amor. Uníos a la oración parroquial, misa, adoración, grupos de oración. Como 1 Tesalonicenses 5, verso 11 urge: animaos unos a otros. Considerad a los primeros cristianos orando en Pentecostés, o a San Benito, cuyas comunidades sostuvieron la fe. En España, durante la Semana Santa, los grupos oran, fortaleciendo la fe. ¿Buscaréis la oración comunitaria o enfrentaréis la duda solos? Este poder nos lleva al noveno paso, vivir una vida virtuosa. Filipenses 2, verso 3 exhorta: nada hagáis por rivalidad, sino con humildad, estimando a los demás como superiores. La duda desafía la fe, pero invita a vivir el Evangelio. Mateo sirvió en su parroquia, enseñando con compasión, visitando enfermos. Como Mateo 25, verso 40 declara: lo que hicisteis a uno de estos, a mí lo hicisteis. La virtud es fruto de una fe probada. Santa Catalina de Siena sirvió a los pobres. Pese a sus pruebas, Santo Tomás de Aquino buscó la verdad. Con estudio, dejad que la duda inspire bondad. Consolad a los afligidos, alimentad a los hambrientos, apoyad la misión parroquial. Mateo inspiró a sus estudiantes a abrazar el Evangelio. Como Colosenses 3, verso 16 urge: que la palabra de Cristo more en vosotros. En Zaragoza, durante el Pilar, los fieles sirven, inspirados por la Virgen. ¿Dejaréis que la duda os lleve a la virtud, o la dejaréis apagar vuestra santidad? El décimo paso, el legado eterno de una fe purificada. Apocalipsis 7, verso 9 vislumbra: una multitud adorando al Cordero. Cada pregunta que lleváis a Dios
Cada respuesta que buscáis, cada lucha que compartís, moldea vuestra alma y el futuro de la Iglesia. Mateo inspiró a sus estudiantes a dejar un legado de esperanza. Como Salmo 145, verso 4, alaba las obras de Dios a la próxima generación. Enseñad a otros a enfrentar la duda con valor. Vuestros hijos, amigos, comunidad parroquial, compartid este mensaje. Como Marcos 16, verso 15 llama, proclamad el Evangelio. En Asís, Mateo enseñó el rosario a sus estudiantes, sembrando fe para el futuro. En el Camino de Santiago, los peregrinos comparten historias, inspirando fe. ¿Dejaréis un legado de fe? ¿O la duda apagará vuestro testimonio? Regresemos a Mateo. A través de la duda, la búsqueda de respuestas, la comunidad, la confianza en Dios, la perseverancia, la gratitud, la purificación, la oración comunitaria, la virtud y el legado. Su fe se transformó, sus preguntas lo llevaron a confiar en la Escritura. Su comunidad restauró su esperanza, su fe inspiró a otros. Marcos 9, versos 23 al 24 relata, un padre clamó, creo, ayuda mi incredulidad. Esta es nuestra oración hoy. Escribid en los comentarios, Señor, fortalece mi fe. Compartid este mensaje con 3 personas que dudan. Suscribíos, activad la campana para uniros en oración diaria. Oremos a Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, encomendamos a tu corazón inmaculado nuestras dudas, miedos y anhelos de fe. Guíanos a tu Hijo Jesús, que transforma la incertidumbre en confianza. Intercede por nosotros, que el Espíritu ilumine nuestras mentes, fortalezca nuestros corazones, que nuestras preguntas nos lleven a la cruz, donde el amor de Cristo responde todo. Llévanos al reino eterno, donde alabaremos a Dios por siempre. Amén. Hijos míos, vivid este mensaje, que la duda sea la chispa, que encienda una fe profunda, que las preguntas os guíen a la verdad, que la Iglesia os sostenga. Difundid esta esperanza al mundo necesitado. Que la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo reposen sobre vosotros, siempre. Amén.